Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Bueno, voy a invitar a Cristian David que estemos orando, presentando este tiempo al Señor y dándole la gloria a Él, porque definitivamente si no fuera por la gracia del cielo, nosotros no podríamos estar acá reunidos. Es la realidad, es la verdad. Entonces démosle la gloria al Señor, hermano Cristian, y empezamos. Amén. Señor Jesucristo, Rey de los cielos, Señor, en esta preciosa noche, Señor, venimos ante tu presencia. Primeramente te agradecemos porque en tu infinita misericordia y en tu infinito amor has permitido que hayamos pasado este día, Señor, y llegar a nuestras casas, Señor, sanos y salvos, Señor, a descansar, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, pero también te agradecemos porque aparte de llegar a nuestros hogares a descansar, también tenemos esta oportunidad de aprender de ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Alimentanos hoy con tu palabra, Señor. Que ella sea, bendito Dios, eh, como ríos de agua viva, Señor, a través de la boca de mi pastor, Señor. Te lo ruego, Espíritu Santo, no nos permitas, Señor, en el nombre de Jesús, dejar esta clase, Señor, como la empezamos. Te pedimos que tu abundancia de sabiduría, Señor, de temor, bendito Dios, de tu abundancia, bendito Dios, de todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, podamos aprender hoy, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermano Cristian David. Bienvenido, Henry. Buenas noches para Henry, para Zoraida, la casa. Bueno, Me pasa, Dios le bendiga. Para amén, todos hermano. bendiciones. Amén. Superando lo mejor. Hebreos. Este es el estudio 43. Estaba revisando esta mañana. Es factible que lleguemos al estudio 50, tal vez, para terminar todo el libro de Hebreos. Y como les decía hace 8 días, si el Señor lo permite en su gracia, terminando Hebreos estaremos iniciando un estudio de Isaías, si el Señor lo permite. Entonces, algo espectacular estudiar Isaías, definitivamente. Pero bueno, vamos a seguir en esta tónica que traemos, hablando de la voluntad que santifica, del ritual a la relación eterna. La voluntad que santifica, que es la voluntad divina, la voluntad eterna. Y como preámbulo, permítame pues hacer una sinopsis recordatoria. Ya de alguna manera esto lo hemos escuchado, pero tratamos de ponerlo como preámbulo en cada jornada. Y es que debemos recordar una de las características del libro de Hebreos justamente es que no es simplemente un trabajo teológico más, que toque temas de la antigüedad y algunos temas doctrinales, no. El libro de Hebreos como tal está proclamando definitivamente que en Dios siempre hay algo superior, que Jesucristo es superior y que en Él estamos seguros. Y esto justamente para aquel que cree, hay que creer esto. Nosotros hablamos de superando lo mejor y hoy seguimos al frente de una transición en lo que estamos viendo en Hebreos, una transición más profunda de la fe, porque definitivamente la fe se debe ver más afianzada. Cuando uno entiende cómo se pasa de la sombra a la sustancia, de una repetición insensate, una repetición constante al cumplimiento eterno, cuando uno se da cuenta de que Jesucristo es un hecho real, que fue profetizado, que fue presentado en años anteriores, siglos atrás, y que hoy nosotros somos esa generación que por gracia del cielo estamos viendo ese cumplimiento de la palabra,
La fe necesariamente debe ser edificada. La fe necesariamente debe ser acrecentada. Porque si algo nosotros necesitamos, mis hermanos, y permítame enfatizar esto en este preámbulo de la enseñanza de hoy, si algo nosotros necesitamos es definitivamente entender la superioridad de Jesucristo, pero a ver, voy a tratar de explicarme. Entender la superioridad de Jesucristo, pero en una dimensión mayor a lo estrictamente relacionado con el conocimiento y con lo intelectual. Va mucho más allá. Entender la revelación de Jesucristo en virtud de lo que enseña Hebreos es una revelación que debemos ver en nuestra propia realidad, en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque esto se manifiesta en dos áreas fundamentales que sostienen nuestra vida cristiana. Número uno, nuestra seguridad. Todos estos hechos que estamos estudiando y que el Señor nos permite entender mejor, nos afianza la seguridad. Esos beneficios que el sacrificio de Cristo otorga al creyente, a la iglesia, nos garantiza una seguridad de eterna salvación. Y estamos tan seguros de ello porque sabemos que no depende de nuestra capacidad humana ni de vanas repeticiones, sino de la eficacia de la obra sustitutiva en la cruz. Depende del Señor. Y por eso estamos seguros. En segunda instancia, se incrementa nuestra responsabilidad. Entendemos mejor la dimensión de la responsabilidad y se incrementa la responsabilidad. Eso quiere decir, es que Dios espera de nosotros, demanda de nosotros, que nuestro ejercicio ministerial, ese ministerio práctico del día a día, sea coherente con el nivel de responsabilidad que estamos entendiendo. Me explico. Vamos a poner el ejemplo de una escolta. Una persona que trabaja en seguridad como escolta. Una persona que trabaja como escolta sabe que su responsabilidad es cuidar la integridad de esa persona que le fue asignada para proteger. Claro que sí. Pero una cosa es proteger a un ilustre ciudadano NN, otra cosa es proteger, por ejemplo, al presidente de la República. Siendo dos personas, siendo vidas, pero la dimensión de la responsabilidad de estar protegiendo al presidente de la República es mayor. Hay más riesgos. Es más trascendente la situación. Es como de mayor nivel la responsabilidad, digámoslo así, es como un nivel mayor de responsabilidad. Y si hablamos de niveles de responsabilidad cuando estudiamos Hebreos, con todo lo que hemos venido desarrollando, se nos ha incrementado el nivel de responsabilidad. Porque esa ofrenda de Jesús nos llama a ser esos testigos y ministros competentes del nuevo pacto, en ejercicio de la vivencia del Evangelio. Y como somos competentes, nosotros entendemos lo que implica ser competentes, descansamos y repasamos en el sentido que la competencia no es nuestra, nos la entrega el Señor. Y como la competencia nos la entrega el Señor, entonces Él nos está capacitando y nos está formando para que desarrollemos una vida que honre su nombre, en cualquier circunstancia y lugar. Eso nos está diciendo definitivamente Hebreos. Ahora, hoy vamos a abarcar de Hebreos capítulo 10 a partir del verso 10 hasta el 18. Y vamos a tocar algunos temas que de alguna forma ya los hemos visto. Claro que sí, pero vamos a ahondar en ellos. Y aquí estamos encontrando
que el autor de Hebreos nos va a llevar a entender mejor la existencia de Jesucristo, su trascendencia. ¿Por qué? Porque la obediencia de Cristo se constituye en un motor, porque cambia, lo primero, la ley, sus sacrificios voluntarios, constantes, permanentes, por lo segundo, por lo último, la gracia y el sacrificio voluntario único y perfecto. Y esto necesariamente a nosotros nos debe incrementar la fe, pero llevar a un nivel superior de responsabilidad. Esto porque al recordar el ejercicio de sacrificio, el ritual, mientras los animales eran llevados, como animalitos que eran, ellos eran arrastrados allá al altar, eran llevados. Cristo se entregó. Él sencillamente, heme aquí estoy yo, para hacer la voluntad del Padre. Cuando lo fueron a buscar al huerto y preguntaron por el Mesías, por Cristo, por él, digo, he aquí, ese soy yo soy. Y ese yo soy de Cristo, de Jesús en su momento, canceló ese régimen de la ley para establecer su propio cuerpo como el único altar eterno en esa cruz. Entonces, veamos cómo el autor de Hebreos, en la medida que desarrolla, que avanza en esa información, en esa revelación de la superioridad de Cristo, nos va no solo a informar, sino que propicia una transformación mayor. Ahonda la transformación. Y esa transformación que se perfecciona, se mejora, se pule, nos conduce a una posición para que la gran comisión sea más eficiente. Mire cómo se va ligando todo. Para que la gran comisión sea más eficiente. ¿Y por qué la gran comisión va a ser más eficiente? Porque nuestra vivencia del evangelio debe ser mucho más sincera, más pura. Se mejora esa relación de santidad porque estamos hablando que nuestras acciones brotan de un corazón donde no está esa ley antigua de actos, de acciones, como algo externo que había que hacer, sino que es un hecho escrito por el Espíritu Santo en nosotros, revelado, y es un rema para nosotros. Porque Cristo vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Mire cómo las cosas van cambiando para mejor. Por eso quiero invitar a mi hermana Mercedes Garzón, con las buenas noches, a leer en este momento como fundamento bíblico Hebreos 10, del 10 al 14. E invito a todos mis hermanos, en lo posible, si les tiene la posibilidad, que se ubiquen en Hebreos 10, del 10 al 14. Hermana Mercedes, por favor. ¿Tienes audio, Merceditas? Ay, de pronto no tiene audio Mercedes. Entonces, Joyce, por favor, apoyemos a Mercedes y leemos Hebreos 10, del 10 al 14. Amén, pastor, ya lo estoy buscando. Perfecto, gracias. Saludos a mi tocayo, saludos a mi tocayo y a la familia. Buenas noches, pastor. Bueno, sí, señor. Bueno, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente, Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén. Fíjense el 14 lo que dice. Porque. Ese porque es impresionante. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ojo, hizo, pasado. Perfectos. Eso es un hecho que en el pasado se ejecutó, pero está vigente hoy. Perfectos, hizo perfectos para siempre. Eternamente. A los santificados. Y esos santificados somos tú y yo, es la iglesia. Ese 14 da pie total a la seguridad de la salvación. Entonces vemos aquí que la santificación definitiva constituye una acción perfecta. Lo vamos a explicar de esta manera. En ese verso 10, nos paramos ahí en ese verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. ¿En la voluntad de quién? Del Padre que lo estableció y en la voluntad de Jesucristo que obedeció. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa voluntad de obediencia. Hecha una vez para siempre. Santificados. Somos santificados. En esa voluntad somos santificados. Ese es un participio perfecto. Pero tiene una característica en la palabra griega. Y es que transmite la idea clara, definida de una acción que se completó en el pasado. Y que esa acción que se completó en el pasado, ese santificados, esa acción que se completó en el pasado, sus resultados permanecen vigentes en el presente. Esa palabra santificados implica eso. Somos santificados y permanecemos como santificados. O sea, no estamos en un proceso de ser legalmente aceptados o santificados. No estamos en un proceso para ser santificados o aceptados. Hemos sido aceptados y por tanto hemos sido santificados porque fuimos declarados justos. Y eso quiere decir que es irrevocable y lo que garantiza esto es el sacrificio de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Por favor, colóquenme un chulito, algo que me permita comprender que me están entendiendo. El sacrificio de Jesucristo garantiza plenamente esa santificación. Ahora, dice, una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Miren los dos hechos que se están allí relacionando. Santificados. Pero la instancia es, uno diría santificados, sí, pero ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué condición? Una vez para siempre. De una vez por todas. De una vez por todo el tiempo. Mire, ese versículo, con esta explicación que estoy dando, es como un misil balístico teológico.
destruye completamente cualquier planteamiento doctrinal que sugiera la imperfección de la obra de la cruz. Porque Cristo no puede morir cada domingo ni cada Semana Santa. Su obra fue atemporal, una sola vez, y es totalmente eficiente, perfecta y única. Eso es lo que está reafirmando el autor de Hebreos ahí en ese versículo del capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Seguridad. Y está reiterando lo que ha venido diciendo. Y lo está reiterando porque necesita que quede tan claro, tan claro, tan claro, para que no haya posibilidad de dudas. Para nosotros es tan importante tener la certeza de la salvación, la certeza de la obra de la cruz, la certeza del plan perfecto del Dios eterno, que podamos reposar en esa certeza y vivir nuestra vida sin una carga que nos esté imponiendo cosas para pretender agradar a Dios en el día a día. No. Ya Dios lo hizo suficiente con Cristo. Ahora nos toca a nosotros, o nos corresponde a nosotros, es vivir el Evangelio en los esquemas de obediencia que la palabra establece. Y para eso contamos con el Espíritu Santo. Ahora, a partir del verso 11, me excusa, estoy tomando tintico porque no me lo están preguntando, pero es que llegué faltando 20 para las 8. Estaba por el centro de Bogotá, hombre, organizando unas gafas. No, qué cosa, qué tráfico por el centro tan terrible. Qué cosa tan... Hacía mucho tiempo no iba por el centro de Bogotá en horas de la tarde, noche. Terrible ese tráfico, de verdad. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer y ya estamos acá. Pero... incluso llegué a pensar en cancelar la clase, pero dije, no, esta clase no la cancelo porque está muy... Una clase, a mí personalmente me edifica mucho, me edifica. Esto que estoy enseñando, hermano, me edifica, a mí me motiva, me levanta el ánimo, hombre, de verdad, yo me siento feliz. Son temas que cada vez que los vuelvo a leer, los vuelvo a repetir, hermano, es una vitamina, esto es vitamina espiritual, pura vitamina espiritual, lo que el Señor nos está dando esta noche, es confianza. Haga cuenta que el Señor nos está dando un golpe en la espalda. Tranquilo, muchacho, tranquilo, estoy contigo, tranquilo, no tengas temor, yo estoy contigo, tranquilo. El Señor nos está diciendo, tranquilo, Daniel, tranquilo, María Esther, tranquila, Joyce, tranquila, Irma, tranquilo, Cristian David, tranquilo, Henry, tranquila, María Hilda, tranquila, Mercedes, tranquila, Viviana, tranquilo, Carlos, tranquilo, hijo, tranquila, hija, yo estoy contigo, es verdad lo que te dije, tranquilo, confía en mí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor cuando leemos estas palabras. Confianza en Él, seguridad en Él, certeza de lo que Él hizo, convicción de lo que Él ha dado, total y absoluta garantía. Jesucristo está en control. De ahí que la teología de Hebreos, a partir del verso 11 del capítulo 10, comienza a presentar un contraste bien interesante en una arquitectura corporal. Miren, es curioso, la teología de Hebreos utiliza la postura corporal, llamémosla la arquitectura corporal, como símbolo de suficiencia. Ya lo habíamos dicho por el capítulo 8, ahora aquí lo vuelve a tocar. Y es que debemos recordar cómo en el sacerdocio levítico, el sacerdote levítico, estaba día tras día de pie. Y el estar de pie, recordemos que hablábamos en aquel entonces, eso fue cuando miramos el 8,
El 8.1 dice algo como... Sí, capítulo 8, donde el capítulo 8 habla de esto. El sacerdote levítico estaba día tras día, momento a momento de pie, y eso simboliza una labor constante de no parar. No concluía, no tenía fin. Por eso en el tabernáculo no había sillas, porque el pecado no había sido excluido, el pecado no había sido retirado, el pecado apenas estaba siendo tapado, como quien mete la basurita debajo de la alfombra. O sea, nunca terminaba la labor bajo ese esquema de la ley. Pero llega un momento en el plan de Dios, que como contraste a lo que acabamos de decir y lo que representaba las acciones, los rituales de Levíticos, Cristo, Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, en total contraste, uso esa palabra acá y queda bien establecida, contraste. Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, un único sacrificio, le fue suficiente para sentarse a la diestra de Dios. Dice aquí, voy a leer 11 y 12. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso está claro. Pero el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a reiterar lo de sentarse. Ya lo habíamos enseñado. El verbo que desde el hebreo se usa, perdón, no, de hebreo no, del griego, el verbo que del griego se usa para hablar de sentarse, transmite con total y absoluta claridad que ese sentarse es una acción propia de un vencedor para asumir una posición de jerarquía, de autoridad, de honor. Y es un descanso no porque se haya cansado por una labor, sino es un descanso porque terminó una tarea. Esa obra de expiación concluyó. Pero atención a esto que les voy a decir. Jesucristo no se sentó allí a motu propio. El Padre lo invitó a sentarse. Avanzo de explicación. El Padre tenía esa silla, esa posición de honor a la diestra de él. Posición de honor. Cuando se habla de la diestra, recordemos que cuando se habla de la diestra es de honor. Se está hablando de honor. Una posición de reconocimiento. El Padre tenía ese lugar reservado. Y quien hizo todo el mérito fue su Hijo porque le obedeció e hizo su voluntad. Jesús hizo la voluntad del Padre. Terminó la tarea. Satisfizo las demandas del Dios eterno. Por eso fue resucitado. Y subió a ocupar ese lugar que el Padre separó para él y le asignó. Y el Padre le permitió, lo llamó a sentarse. Por eso el Padre, la misma palabra dice que él le dio honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo puso en una posición de absoluta autoridad. Porque hizo la tarea. A nosotros el Señor nos dice, recordemos, hablando de la fidelidad, de la obediencia, de hacer la tarea, que si lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Lo que nos transmite una idea muy sencilla. Si acá, en nuestra condición humana, en esa condición de carne y sangre, somos obedientes y hacemos la tarea, Él nos pondrá a gobernar en su reino milenial. Con Él.
Y queda esperando después de todo esto, porque aquí hay una posición, aquí hay algo bien interesante. Es algo que realmente nos va a llenar esta noche cuando avancemos acá en el tema. Jesús entonces se sienta, yo hace la enseñanza de ese entonces, yo recuerdo, yo esta mañana escuché un poquito para recordar bien, hablaba que cuando el Señor se sentó, Él no se sentó solo. Él es la cabeza del cuerpo. Él se sentó con el cuerpo. Él se sentó con la iglesia. Él se sentó con los suyos. Él se sentó con aquellos que vino a rescatar. Eso dice Efesios 3, 1:3. Efesios 1:3 dice. Lo estoy buscando acá. Efesios 1:3 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Cristo se sentó, pero nosotros con Él. Ahora, Jesucristo está sentado en lugar de honor, con todo el reconocimiento del Padre, con todo el respaldo del Padre, y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren lo que dice el verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es bien interesante mirarlo. Por estrado de sus pies. Este versículo 13 del capítulo 10 está presentando una dimensión escatológica determinante. Desde el momento que Cristo, el unigénito del Padre, se sienta en ese lugar de honor, está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahí dice, de ahora en adelante. De ahora en adelante. A partir del momento que se sienta. Entonces está hablando que una vez el Señor, atención a esto, póngale atención a esto. Una vez el Señor asciende a los cielos, es reconocido por el Padre y se sienta a la diestra del Padre. Una vez el Señor ascendió a los cielos, se presentó ante el Padre recibió su presentación, le dio la bienvenida y lo invitó a sentarse a su diestra, y Jesús se sentó a la diestra. Empezó a transcurrir un tiempo y está en transcurso, ese tiempo está avanzando para que llegue la consumación final, cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está esperando. Él no está esperando impacientemente, ¿no? Él no está preocupado, ¿no? Él no le está preguntando al Padre, Padre, ¿cuándo? ¿Cuándo? No. Él está con una expectativa, una certeza, una seguridad, porque Él ya venció en la cruz. Ahora, dice ahí, verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estrado de sus pies, ojo. Mire la imagen. Él está sentado. Y dice la escritura que Él está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, que sus enemigos sean puestos para que Él coloque sus pies encima. Entonces aquí viene la imagen del estrado. Estrado de sus pies. Eso, ¿cómo lo entendemos? Vamos al Salmo 110.1. Vamos al Salmo 110.1. Cristian David, por favor, ubiquemos el Salmo 110.1. Lo leemos, por favor. 110.1 de Salmos. Amén. Salmo 110.1 dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Amén. Entonces, fíjese
con lo que dice el Salmo 110:1, que es correcto. El Padre le dijo al Señor, siéntate a mi diestra. Lo invito a sentarse. El autor de Hebreos toma este pasaje mesiánico de los Salmos, que es profético, para reafirmar esa profecía y enseñarnos que esa profecía está en desarrollo, se va cumpliendo parcialmente. Ya, el Señor está sentado, falta el complemento, que se pongan los enemigos por estrado de sus pies, pero que se sentó, ya se sentó. En otras palabras, el autor de Hebreos está confirmando cómo David, cuando escribió este salmo por la inspiración del Espíritu Santo, estaba hablando de la obra de Jesucristo como Rey eterno. Y cuando cita la expresión el estrado de sus pies, es un lenguaje profético muy fuerte para hablar de la absoluta y plena hegemonía, autoridad y señorío del Rey eterno. O sea, esto está más allá de David y de cualquier rey terrenal. Va mucho más allá. Porque lo que está diciendo David en ese Salmo 110:1 y lo que está reafirmando el autor de Hebreos aquí en 10:13 es como él está describiendo la sujeción total de toda criatura a él, a Jesucristo. Toda criatura se somete a Jesucristo. Así se haya opuesto a él, termina sometida. Todo aquel que se haya rebelado termina sometido. Incluyendo a Satanás, los demonios, los incrédulos, todos terminan sometidos. Y este es un componente complementario a la misma escritura que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren lo que estamos diciendo aquí en este verso 13, o lo que nos está enseñando el Espíritu Santo en este verso 13. Entonces aquí hay una trascendencia y una consumación plena. Porque aquí ya como comenzamos a percibir claramente, a ver claramente, un contraste también muy efectivo. El perdón es una realidad presente para nosotros. La gracia es una realidad presente para nosotros. La manifestación del amor de Dios a través de Cristo está presente para nosotros. Pero nos enseña claramente las consecuencias de la desobediencia y el rechazo a Dios y el enfrentarse a Cristo. Entonces nos dice a nosotros, observemos la grandeza de la gracia y las consecuencias de la desobediencia, porque Dios es justo. Recordemos, para quienes estamos estudiando el lunes, evangelismo, la lectura del libro que estamos haciendo. Lo que dice el primer párrafo de la introducción, del prólogo. Habla de que uno no puede entender la salvación si no entiende de qué lo salvó el Señor. Y en este pasaje 13 nos está diciendo claramente de qué nos salvó el Señor. ¿Sabe de qué nos salvó el Señor? De que estemos como estrado de sus pies. El verso 13 lo que está diciendo, bueno, es que sí, claro, el mundo está actuando como mundo, porque todavía está en su desarrollo como mundo,
porque el príncipe de este mundo estaba todavía haciendo sus cosas. La rebelión todavía está en ejercicio, la desobediencia está en curso. Pero todo esto va a terminar. Porque todo lo que hay en el mundo, miren la lógica que aquí nos conlleva entender este verso 13 y entender este verso 110.1 de Salmos. Atención, síganme con cuidado, por favor. Esto es lógica bíblica, sentido común bíblico. Sabemos que el mundo está bajo el dominio del pecado. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. En consecuencia, sabemos que el enemigo de Dios es Satanás, los ángeles caídos, los demonios y todo el que se opone a Dios, quien se resiste a Dios, quien se enfrenta a Dios, quien rechaza el evangelio, quien ha rechazado a Dios históricamente. Ok. Ahí está el mundo metido. Entonces, ¿en qué momento estos enemigos del Señor podrán ser puestos como estrado de sus pies? Porque para que sean puestos por estrado de sus pies, deben estar totalmente sometidos. Y lógicamente para estar sometidos es porque terminaron sus acciones de maldad. Entonces, ellos van a estar totalmente sometidos y como estrado de los pies del Señor en el reino inamovible del Rey de Justicia y el Señor de la verdad. Increíble esto. 10:13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mire cómo se asocia el Salmo 110.1 con el Salmo con Hebreos 10:13. De hecho, se usa varias veces. Ese salmo se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. Esto se da porque cuando el Señor le dice, de acuerdo al salmista, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Marca el término de su gestión salvífica en el sentido que hizo la tarea. Y está reinando. Está en ejercicio de autoridad. O sea que cuando el autor de Hebreos usa ese salmo, nos está diciendo que Cristo es el absoluto vencedor. Y nos lleva a entender mucho mejor qué implica eso del estrado de sus pies. Vamos a ver. Eso tiene una connotación bien interesante. Hablar del estrado de sus pies, bíblicamente nos toca irnos al Antiguo Testamento. Habla de soberanía absoluta y de conquista militar. El Antiguo Testamento lo registra y era costumbre en el cercano oriente antiguo, en aquellos tiempos lejanos del cercano oriente, como gesto de conquista. Le voy a pedir el favor a Henry que ubique Josué 10 del 21 al 25. Henry, por favor. Josué 10. Vamos a Josué 10 Amén, del 21 al 25. Si tienen la posibilidad, hermano, mis hermanos, de seguir la lectura, sigan la lectura porque es bien interesante. Josué capítulo 10, del versículo 21 al 25. Sí, señor. Amén. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. El campamento de Maceda, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes.
al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Amén. Amén. Qué palabra, hermano. Atención. Josué es el líder. Y está llamando a los principales de las tribus de la nación. Esto es un simbolismo impresionante. En Israel habían, en aquel entonces, unos 3.500.000 personas, más o menos. Obviamente no podían 3.500.000 colocar sus pies sobre los cuellos de los reyes vencidos, sus enemigos, que Jehová les entregó. Pero llama a los representantes, a las cabezas del pueblo. Entenderíamos que de cada tribu. Y les dice, coloquen sus pies sobre los cuellos. Están diciendo, ustedes son vencedores, ellos están sometidos, no tengan miedo porque Jehová los respalda. Y cuando los príncipes del pueblo colocan los pies sobre los cuellos de esos reyes, es un simbolismo de que toda la nación está colocando sus pies sobre los cuellos de esos reyes. Ahora llevémoslo al ejercicio de Jesucristo de acuerdo a Hebreos 10:13. Cuando Jesucristo coloque sus pies sobre sus enemigos, todos nosotros estaremos colocando nuestros pies sobre esos enemigos porque es nuestro Señor quien es la cabeza, quien nos representa, el que venció. Por eso la Escritura dice que nosotros somos más que vencedores. Por eso cuando dice el 25, y Jehová les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Hermano, ese hecho material que está hablando Josué acá en 10, 21, 25 es un ejercicio espiritual que Jesús ya hizo en la cruz por ti, por mí, y que nosotros estamos ahora en desarrollo con nuestra vivencia de fe, de confianza, de obediencia. Espiritualmente nosotros ponemos nuestros pies sobre el cuello de nuestros enemigos. Llámese como se llame, sea lo como sea. Pero para eso hay que estar en obediencia, ser temeroso de Dios y tener fe y no dejar de mirar a Jesucristo. Ahí en ese segmento de Josué que estamos referenciando, es muy distinto el cuadro de los capitanes de Israel poniendo sus pies sobre el cuello de los reyes. Claro. Eso es un símbolo total de una transferencia absoluta de autoridad y la aniquilación de la resistencia. Esos reyes quedaron sin ningún valor. Vencidos, sometidos. Eso no es un acto de humillación. No, eso no es un acto de humillación, ni de prepotencia, ni de soberbia. En ese entonces era un acto de autoridad y de poder. El que venció, venció. Se acabó. Espiritualmente, el que vence, vence, hermano. Aquí no hay posibilidad de diálogo de paz, ni vamos a tomarnos un tinto con el enemigo, ni vamos a tomarnos un tinto con el pecado, ni vamos a conversar. No, Jesús venció en la cruz y venció. Tú y yo somos más que vencedores porque Jesús venció. Ahora, el estrado de sus pies,
En el Antiguo Testamento también describe el arca del pacto como el estrado de los pies de Dios. Mire esto, ojo, atención a esto. Atención a esto. Primera de Crónicas 28:2. Primera de Crónicas 28:2. Debemos irnos al Antiguo Testamento para comprender mejor por qué Hebreos 10:13 habla del estrado de sus pies. ¿Por qué el Señor está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Primera de Crónicas 28:2. Primera de Crónicas 28:2 dice, y levantándose el rey David, Primera de Crónicas 28:2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Atención, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Ojo, mire como David dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. David tenía revelación que lo que estaba en su corazón construir era para el estrado de los pies de nuestro Dios. Ojo, entonces, al aplicar a Cristo esto, el autor de Hebreos sugiere que toda la creación, todo el cosmos, se ha convertido en un trono para Dios. Es su templo. Es su templo. Porque Él es el Señor de toda la creación. Y todo rebelde va a ser finalmente sometido a Él. Y por tanto, ¿dónde van a estar sus pies? Por ser una expresión de triunfo militar, que el vencedor colocara sus pies sobre el cuello del rey vencido, entendemos mucho mejor el efecto del triunfo de Jesús en la cruz. Miren, al llamar al arca, no el arca, sino al arca, al llamar al arca el estrado de sus pies, de acuerdo a 1 Crónicas 28:2 que acabamos de leer, David, está registrado en la Biblia, David está diciendo que ese lugar allá en Jerusalén es un lugar especial, es punto de apoyo, una coordenada geodésica, geográfica, una coordenada, donde está la gloria de Dios, donde está el descanso de Dios, donde están puestos los pies del Señor. Yo sé que esto no se digiere tan fácil, pero estamos hablando de la autoridad absoluta de Jesucristo sobre toda la creación. Ahora, déjeme avanzar para ir terminando esta partecita con esto. Ya en 8 días, Dios mediante, seguiremos. Pero mire, en el Antiguo Testamento, el estrado tiene dos acepciones que parecen que fueran como opuestas. Pero en Cristo se unen, se juntan, se reconcilian. ¿Qué es? Presencia y sumisión. Un lugar de presencia, un lugar de sumisión. Voy un poco más allá. El estrado como centro de adoración por su presencia. El arca del pacto. Su presencia. Para el pueblo de Israel,
ese estrado, esa arca, era el punto de contacto entre el cielo, el trono de Dios, y la tierra. Salomón decía, los cielos de los cielos no pueden contenerte, Señor. ¿Cómo una construcción de un templo lo puede hacer? Eso decía Salomón. El arca del pacto, que describe David en 1 Crónicas 28:2. El rey está diciendo que quiere construir una casa para el estrado de los pies de nuestro Dios. O sea, el arca no era un trono donde él estaba sentado, era el estrado de sus pies. La gloria de Dios descansaba mientras él reinaba en el universo. Vamos al Salmo 132:7. Salmo 132:7. Miren lo que dice el Salmo 132:7. Eso yo sé que para muchos de pronto es nuevo, pero de eso se trata, de aprender cosas interesantes. No se queden con lo que yo les digo, pueden investigarlo, pueden ahondar. Pero nos está abriendo una puerta impresionante para entender mejor eso. Por eso Hebreos es un libro tan impresionante, complejo y difícil muchas veces de estudiar y de enseñar. El Salmo 132:7 dice: entraremos en su tabernáculo. Ojo, entraremos en su tabernáculo, donde está la presencia de él. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. El Salmo 132:7 es un salmo de David. Persiste en ese principio que él presentó allá en 1 Crónicas 28. Es un lugar de refugio, de comunión, donde se manifiesta la presencia de Dios. Pues es el estrado de sus pies. Nos doblegamos al estrado de sus pies. Hay un canto que dice a sus pies. Otro que dice que no hay lugar más alto. Y créame, hermano, que cuando nos doblamos ante el Señor, nos estamos doblando ante sus pies. Por eso el estrado también es un lugar de humillación. Lo que hizo Josué con sus reyes enemigos. Cuando ponen los pies sobre el cuello de los reyes vencidos. David en el Salmo 110 destaca cómo Dios le promete al Mesías, a su hijo, que sus enemigos no serán solo derrotados, sino que servirán para elevar su posición, serán estrado de sus pies. Glorioso lo que el Señor hace. Eso tiene una proyección escatológica bien particular. Bien particular. Porque Hebreos 10:13 nos está llevando y nos está sacando del templo del Antiguo Testamento, nos está sacando del templo del Antiguo Testamento a la creación, al cosmos, al universo. O sea que está ese estrado de sus pies ya no es el tabernáculo, sino está diciendo es toda la creación es un templo para el Señor. El Señor es majestuoso. El universo es suyo, le pertenece. Miren lo que dice Isaías 66:1. Vamos a Isaías 66:1. Avancemos. Miren lo que dice Isaías 66:1. Esto, hermano, es... Por eso, hermano, yo le doy gloria al Señor por las personas que permiten que uno les enseñe estas cosas.
porque yo sé que el Señor está sembrando algo hermoso en cada corazón y el Espíritu Santo se encarga de generar un rema en cada vida. 66.1 de Isaías, que es el último capítulo de Isaías, dice, atención. Y esto que declaró Isaías proféticamente, no, proféticamente, esto de que declara Isaías como una revelación soberana, una afirmación soberana, confirma lo que dice, lo que decía David en el Salmo 110.1, lo que decía el salmista 137.2, lo que dice Hebreos 10.13. Porque Isaías 66.1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Lo vuelvo a leer despacio. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Hermano, esto es violento. Esto le vuela los sesos a muchos, hermano. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, ¿qué implica esto? Si toda la tierra es su estrado, si toda la tierra es su estrado de sus pies, si la tierra es el estrado de sus pies, quiere decir que no puede haber un solo rincón de toda la creación que esté fuera de su dominio y conocimiento y majestad. Ese es nuestro Dios. Nada se puede manifestar independiente a Él. Todo está sometido a Él. Toda la creación es un templo para el Dios del cielo, porque la tierra es el estrado de sus pies. Y la espera de la que habla Hebreos es ese proceso mediante la cual la soberanía de Dios, que fue limitada de alguna manera por el lugar santísimo, por la tienda que había anteriormente, se expande total. Hoy el templo somos nosotros como iglesia. Pero cuando seamos llevados al cielo en el arrebatamiento, el templo será toda la creación. El estrado tiene una función cronológica bien especial. Desde el Antiguo Testamento se proyecta, pasando por el Nuevo Testamento y hacia el futuro. Él sube al cielo en la ascensión y el Señor le dice, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Y empieza a extender su obra a través de su iglesia, porque se expande el reino. Y será así hasta que llegue el momento final de la gran tribulación. Empieza ese reino milenial. Y llega el momento final en que nuestro Señor envía a todos al lago de fuego, a aquellos que se opusieron a Él. Y reinaremos por la eternidad con Él. Y nos gozaremos con Él. Y estaremos cobijados por Él.
y no habrá necesidad de luna ni sol, porque su gloria será suficiente para iluminarnos. Y todos los poderes humanos, espirituales, muerte y Seol, todo estará bajo sus pies. Y el postrer enemigo que querrá destruir es la muerte, como dice 1 Corintios 15:26. Por eso Hebreos 10:13, todo lo que viene después, nos dice que el Señor está en un proceso de ordenar todo. No hay caos. Todo está en el plan de Dios. Cristo no ha perdido el control. Los enemigos poco a poco van llegando a la posición que les corresponde, bajo sus pies. Por eso nosotros insistimos tanto, para que recuerdes quién está bajo tus pies. Porque tú eres más que vencedor, más que vencedora, por causa de aquel que venció en la cruz. La seguridad es absoluta. En la administración de Dios, el plan es perfecto. Ese enemigo que hoy te asusta, mañana será un peldaño bajo tus pies, para exaltar la gloria de nuestro Señor, tu Rey. Joyce, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor. No terminamos el tema hoy, continuaremos en 8 días, pero creo que hemos entendido algo importante. El Señor está en control. Él no ha dejado de ser el Señor. Nunca dejará de ser el Señor, porque Él es Dios. Oremos, Joyce. Amén, pastor. Bueno, amante Dios y Padre Celestial, Señor, en esta noche, Padre Santo, te damos gracias. Toda la gloria y la honra, Padre amado, es para ti. Enaltecemos tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra que has traído, Señor. Dulce manjar de tu presencia, Padre Santo, para recordarnos cuán grande, maravilloso, poderoso eres. Y sobre todo, que misericordioso eres con nosotros, Padre Santo, por tenernos, por amarnos y por permitirnos vivir en tu presencia, Señor Padre amado. Te agradecemos, Señor, por el pastor Daniel, quien trae este refrigerio espiritual, Padre Santo. Permítele continuar en este camino, Padre amado, dándonos de lo que tú también le permites a él conocer, comprender, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y que todo lo que hemos aprendido en esta noche, Padre amado, quede sembrado en nuestros corazones como una semilla viva, Señor, para poderla llevar a todas las personas, para poderlo tener sembrado, Señor, y para recordar quién eres, porque eres maravilloso y poderoso, Padre Santo. Te agradecemos. Amén y amén. Amén. Si el Señor lo permite, en 8 días continuamos. La gracia es para Él, la honra es para Él, la alabanza es para Él, y el beneficio es nuestro, porque por su gracia Él nos recogió y nos salvó, para alabanza y gloria de su nombre. Un abrazo en Cristo para todos. Amén, pastor, bendiciones. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.